Si es que el pastor la semana pasada nos empezó con el tema las bienaventuranzas, y les voy a pedir que se vayan a la escritura que encontramos en Mateo 5. Mateo 5, vamos a estar leyendo nosotros el versículo 4 y el versículo 5. Amén. Y quiero retomar un poquito para connotar qué es la bienaventuranza o qué significa bienaventurado, para que los que no vinieron la semana pasada podamos entender de qué es lo que nosotros estamos hablando. Y bienaventurado, número 1, es bendecido o doblemente bendecido. Amén. También lo podemos comparar a bienaventurado a una persona afortunada. En otras versiones en la Biblia, ustedes saben que hay diferentes versiones. En otras versiones también bienaventurado es alguien que es dichoso. En otras versiones de la palabra de Dios, en vez de decir bienaventurados los que lloran, dice Dios bendice a los que lloran. Entonces, la palabra bienaventurado lo definimos como una persona bendecida, como una persona afortunada y como una persona dichosa. Amén. ¿Le entendimos? Bienaventurado es una persona dichosa, afortunada, doblemente bendecido. Amén. Entendemos ahí que bienaventurado son lo que nosotros acabamos de mencionar. Y vamos a la palabra del Señor en Mateo 5 y vamos a estar empezando en el versículo 4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La semana pasada el pastor nos habló la primera parte de las bienaventuranzas y él nos habló de bienaventurados los pobres en espíritu, no en dinero, los pobres en espíritu. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu. Y esta palabra se refiere a las personas que reconocen. Los pobres en espíritu son las personas que reconocen que tienen una necesidad de Dios. Amén. Y yo creo que tú y yo el día de hoy estamos en este lugar porque reconocemos que tenemos una necesidad de Dios. Hermano, nosotros necesitamos de Dios todos los días y en todo momento. Amén. Y estamos aquí por eso, porque dentro de nuestro ser hay una necesidad. Hay una necesidad por conocerle más. Hay una necesidad por aprender más de Él. Hay una necesidad de Él. Y a eso es lo que se refiere la primera parte de las bienaventuranzas, donde dice bienaventurados. Vamos a quitarle un poquito la palabra bienaventurado y vamos a ponerle dichosos. Dichosos son aquellos que se dan cuenta que tienen una necesidad de Dios. Si tú tienes una necesidad de Dios, quiero decirte que eres dichoso. Eres afortunado. Amén. Pero en esta hora, el versículo 4 nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y yo le puse un sobretítulo al título de las bienaventuranzas. Le puse un sobretítulo, no sé si lo tengan ahí, le puse un sobretítulo, las bienaventuranzas nos dan esperanza. Y cada vez que tú leas las bienaventuranzas, que literalmente, mis hermanos, esta es una palabra que muchos cristianos ya conocen, ¿verdad? Conocen. Pero muchas veces no vivimos conforme a esa palabra que está escrita para nosotros. Y yo le puse un sobretítulo, las bienaventuranzas nos dan esperanza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque dice que ellos recibirán consolación. ¿Y cuántos de nosotros no hemos llorado?
¿Cuántos? Todos. En algún determinado momento nosotros hemos pasado por un momento de prueba, por un momento de aflicción y nos ha tocado llorar. ¿Cierto? La misma palabra del Señor, Jesús mismo nos dijo estas palabras: en el mundo, dice, en el mundo tendrás aflicciones. ¿Y qué es una aflicción, mis hermanos? Una aflicción es esa situación difícil en la cual el Señor permite que nosotros atravesemos. Una aflicción no es un lugar bonito, no es una temporada bonita. Una aflicción es un momento donde nosotros muchas veces lloramos. El Señor nos advierte: en el mundo ustedes van a pasar por aflicciones, pero nos dice, pero no teman. Y sabes que la palabra no temas está escrita 365 veces. ¿Para qué? Para que cada día del año nosotros recordemos en no tener temor. El Señor nos dice: no temas, yo he vencido al mundo. Y si el Señor ha vencido el mundo, mis hermanos, tú y yo somos más que vencedores en Cristo. Amén. No en nuestras fuerzas, mis hermanos. Nosotros somos más que vencedores. Y me encanta a mí irme profundamente a la palabra, porque no dice que somos vencedores. Dice que somos más que vencedores. Eso es grandioso. No solo somos vencedores, sino somos más que vencedores. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en nuestro caminar en Cristo, mis hermanos, nadie dijo que sería fácil. Nadie. Y si alguien te dijo que es fácil, te echó una gran mentira. En nuestro caminar con Cristo, desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, nuestra familia nos empieza a rechazar. Yo no sé cuántos se identifican conmigo. Rosita dice: a mí, de volada, ¿verdad? Ya no eres parte de la familia. A mi mamá le dijeron: vete con tus hermanos. Y empezamos a sufrir rechazo, empezamos a sufrir traición, empezamos a vivir muchas cosas, los cuales, cuando eso viene por parte de tu familia, eso no te alegra, mi hermano. Eso te pone triste y muchas veces te hace llorar. Te hace llorar porque tú dices: Señor, estoy cambiando para bien, pero pareciera que mi familia quisiera verme perdido en las drogas, en el alcohol, allá en los bailes, perdiendo el tiempo. Y la familia no se goza, mas sin en cambio te empiezan a rechazar, empiezan a levantar falsos contra ti. Y esas cosas no son bonitas para nosotros. Pero el Señor dice en su palabra que bienaventurados, que dichosos son a todos aquellos que lloran, porque hay consolación para nosotros. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el consolador. Una aflicción también puede ser ese momento donde tú recibes un diagnóstico médico difícil. Y recibir un diagnóstico médico difícil, mis hermanos, no te trae alegría. Te trae quebranto, te trae dolor y te trae lágrimas. Pero la palabra de Dios nos consuela diciéndonos que hay consuelo para nuestras vidas. Y miren, me encanta mi Biblia porque tengo una Biblia de estudio. Hoy estoy cambiando mi Biblia normal por mi Biblia de estudio. Y me encanta porque dice uno de los comentarios que encontramos en este lugar, en la palabra de Dios, dice que cuando habla acerca de recibir consolación, existe la palabra griega que dice para que tensonait, ahí está muy rara, pero consolación significa animar, consolar o alentar. Y todos en un determinado momento necesitamos esas palabras de aliento, ¿cierto? Todos, mis hermanos. Aún nosotros, por pastores que seamos, necesitamos a veces una palabra de consolación. Necesitamos una palabra de aliento.
Necesitamos una palabra que nos anime y que nos diga, todo va a estar bien. Este proceso pasará. No está este proceso para quedarse. Cobra ánimo, cobra fuerzas y avanza y sigue confiando. Esas palabras traen consuelo a nuestras vidas. Amén. Pero hermoso saber que nosotros tenemos de nuestro lado al Consolador. Cuando Jesús se fue y ascendió, dice que les dice a sus discípulos, no los dejaré huérfanos. Les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que estará con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así es que gracias damos al Espíritu Santo que nos consuela en las tribulaciones. Amén. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 126. Estaremos leyendo el versículo 5 y el versículo 6. Salmo 126. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. El versículo 6 dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ponme el versículo 5, mija, por favor. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado sembrar la palabra del Señor o trabajar en la obra del Señor? Y muchas veces, mis hermanos, con lágrimas, porque no es fácil, no es fácil. Y nos ha tocado llorar mucho, pero dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. El versículo 6 dice, irán andando y llorando. Dice, el que lleva la preciosa semilla. ¿Cuál preciosa semilla? La semilla de la palabra de Dios. Y muchas veces sí, sembrar conlleva lágrimas. Pero dice, mas volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Y yo no sé cuántos de ustedes saben un poquito de la siembra. Pero la semillita, podemos tener un frijol, un trigo, ¿verdad? Que se va a sembrar, conlleva esfuerzo y mucho trabajo. A mí mi papá nos llevaba al campo, a mí no me gustaba, pero íbamos. Me encantaba más jugar que ayudar. Pero sin en cambio, una semilla que es plantada, una sola semilla produce un gran fruto, una sola semilla. Entonces dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán con regocijo, trayendo no una semilla, dice sus gavillas. Esto es abundancia. Así es que no importa que sigas sembrando con lágrimas, hazlo, porque volverás con regocijo. Amén. Vamos a la escritura que se encuentra en Salmos 56:8. Salmos 56:8. Este es el salmista David. Él se encuentra en un momento de aflicción, en un momento de dificultad en su vida. Y el salmista David escribe estas palabras y dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Cuando yo leo esta escritura donde dice, pon mis lágrimas en tu redoma. La redoma en los tiempos de la antigüedad eran unos frascos como estos. Eso es la redoma. Esos frascos los sacerdotes lo usaban para depositar en ellos ya sea aceite, ungüentos o aromas especiales. El salmista dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. En otras palabras, agarra mis lágrimas y guárdalas, Señor. Luego dice, ¿no están ellas escritas en tu libro? El pastor nos habló la semana pasada de que hay dos libros. El libro de la vida, donde nuestro nombre es escrito, pero también el libro donde todo lo que nosotros hacemos, decimos, está escrito. Todo.
Qué maravilloso saber que Dios, dice la palabra, que aún conoce cuántos cabellos nosotros tenemos. ¿No es interesante esto? Pues el Señor también conoce cada lágrima que nosotros hemos derramado. Cada lágrima Él la tiene por contado. Y en el libro de Éxodo nos habla cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Y esa opresión traía aflicción y traía dolor al pueblo. Dice la palabra del Señor que Dios dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo. No solamente Dios ve la aflicción de su pueblo, mis hermanos, sino dice, he escuchado su clamor. Dios no solamente ve lo que tú has sufrido, Dios también escucha tu clamor. Así es que la palabra de Dios cuando nos dice, y el salmista lo expresa, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Y en Apocalipsis 21:4 nos dice la palabra de Dios, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Quién es el que va a enjugar tus lágrimas? Dios. Dios enjugará toda lágrima derramada, mis hermanos. El Señor, nada pasa desapercibido a los ojos del Señor. Nada. ¿Sabes que Jesús también lloró? La palabra lo narra. Y en una de las ocasiones cuando Jesús llora es por la muerte de Lázaro. Y el versículo más chiquito de la Biblia es ese. Jesús lloró. Jesús pasó cosas, hermanos, como las que nosotros pasamos en esta vida. Por tanto, ¿quién es el que nos entiende? Es Él. Porque Él pasó lo mismo que nosotros pasamos. Él sufrió rechazo. Él sufrió abandono, Él sufrió traición, Él sufrió la soledad. Y dice la palabra de Dios que Jesús también lloró. Así es que hay una palabra de aliento para nosotros, que el Consolador está de nuestro lado. Y que toda lágrima que nosotros hemos derramado por causa de Cristo, Él enjugará toda lágrima. El salmista dice, mis huidas tú has contado. Yo no sé el salmista dónde estaba, tal vez escondido, sumergido, postrado, apartado, sufriendo, llorando, porque estaba siendo perseguido. Y él dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Toma en cuenta cada lágrima que yo he derramado. Vamos a la escritura en Mateo 5:5. Vamos, ¿me lo puedes poner otra vez? Mateo 5:5. Vamos a pasar a la parte donde nos habla acerca de bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo que tienen que estar impregnados en nosotros. Amén. Mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu que tienen que estar impregnados en nosotros. Vamos a definir la mansedumbre. Mansedumbre es tener autocontrol, es dominar la cólera. Mansedumbre está relacionado con la humildad. Y la palabra de Dios nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En otras palabras, dichosos los que tienen autocontrol, dichosos los que dominan el cólera, dichosos aquellos que son humildes, dichosos. Mis hermanos, y nosotros en nuestro caminar en Cristo estamos siendo moldeados
y estamos siendo transformados. Amén. Nuestra vida no puede ser la misma después de que nosotros tuvimos un encuentro con Cristo. Nuestra vida no puede ser igual. Mis hermanos, tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Amén. Me encanta a mí saber que la vida de Cristo, el nacimiento de Cristo, vino a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. De Jesucristo se celebra su nacimiento, pero también se celebra su muerte, que acabamos de celebrar, ¿verdad? De Jesucristo se celebra nacimiento y muerte. Y tú lo vas a leer en los libros de historia. Cuando tú lees en los libros de historia, tú vas a leer en ciertas partes que te dice antes de Cristo. Y en otros libros te dice después de Cristo. No, la vida de Cristo vino a marcar la historia de la humanidad. Por lo tanto, si tú tuviste un encuentro con Dios, tiene que marcar un antes y un después. Y esto no sucede de la noche a la mañana, mis hermanos. No es así como que una varita mágica y tarán, tarán, todo es nuevo. Es un proceso de transformación que Dios está haciendo en nosotros. Puedes levantar tu mano y decir, Dios sigue trabajando conmigo. Dios sigue trabajando con nosotros. Perfecto, en este lugar no hay nadie. No lo hay. Somos imperfectos, pero nuestro Dios sigue trabajando en nosotros. Nos sigue moldeando día tras día, conforme nosotros le decimos, Señor, moldéame conforme a tu voluntad. Entonces la palabra de Dios nos dice, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por, digan fuerte esa palabra última, heredad. Y cuando hablamos de heredad, estamos hablando de una herencia. Entonces, si yo me mantengo con una actitud humilde, estoy reflejando, número uno, el carácter de Cristo. Estoy reflejando el carácter de Cristo. Pero si yo me mantengo con una actitud de humildad, dice la palabra de Dios que yo recibiré la tierra por heredad. Amén. Miren que estaba yo leyendo un versículo en Deuteronomio, no lo tiene, pero presta atención. Dice, ahora Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Dice, obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto es Deuteronomios 4:1. Dice, obedece para que vivas y puedas entrar y poseer la tierra por heredad. Hermanos, ¿qué nos resta a nosotros como hijos de Dios? Nos resta obedecer la palabra del Señor. Porque mucha gente puede decir, no, yo conozco las bienaventuranzas, me las sé completitas. Pero mi pregunta es, ¿estamos viviendo, estamos poniendo en práctica la palabra de Dios? Estoy siendo, como dice la palabra de Dios, estoy siendo manso, estoy teniendo autocontrol, estoy dominando el cólera, estoy siendo humilde. Porque si nosotros estamos viviendo conforme a esto, nosotros recibiremos la herencia del Señor. Nosotros recibiremos la tierra por heredad. Y es por eso que yo le puse a este mensaje el subtítulo de las bienaventuranzas traen esperanza. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Que si me mantengo con una postura de humildad, yo recibiré la tierra por heredad. Hay un versículo en la palabra de Dios que no lo tengo, pero si ustedes quieren anotar, leen Lucas 6:29. Y en Lucas nos habla, dice, al que te hiere,
en una mejilla, ponle la otra. Escuchen bien. No dice al que te hiere una mejilla, regrésale la cachetada. No dice así. Este versículo me habla de humildad. Al que te hiere en una mejilla, ponle también la otra. Y qué difícil es hacer eso, ¿no? ¿Qué harías si alguien dentro de la iglesia te da una cachetada? ¿Qué haríamos? Que dice, me bajo de la cruz y le doy 2. ¿Qué haríamos, mis hermanos? ¿Qué haríamos nosotros si alguien dentro de la iglesia te da una bofetada? ¿Qué haríamos? ¿Mantenemos una postura de mansedumbre o se nos sale el viejo hombre? Los veo y algunos riéndose porque creo que se les saldría el viejo hombre. Mis hermanos, vivimos una lucha constante. Vivimos una lucha continua en nuestras vidas. En nuestro caminar en Cristo vivimos en una lucha continua. ¿Por qué? Porque el viejo hombre quiere volver a nosotros. Y mis hermanos, para ser una persona con mansedumbre, tú tienes que dominar el cólera, la ira y tener control aún de tus emociones. Qué hermoso saber que Dios recompensa a los que son mansos. Qué hermoso saber que Dios recompensa a las personas que se mantienen humildes delante de su presencia. Qué hermoso saber que hay una recompensa para nosotros. Y que si te pagaron mal por mal, tú no pagues de la misma manera. No, mis hermanos. Eso no es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo se tiene que impregnar en nosotros todos los días que nosotros estamos aquí en su casa. Decirle, Señor, ¿qué tú quieres hacer en mi vida el día de hoy? Te tienes que presentar delante de Él tal cual eres y decirle, Señor, sigue trabajando en mi vida día tras día. Recuerden que los pobres en espíritu son aquellas personas que reconocen que tienen una necesidad profunda de Dios. Y yo reconozco, mis hermanos, que tengo una necesidad profunda de Dios. Cuando nosotros nos acercamos ante el Señor con ese deseo de ser transformados, de decirle, Señor, haz mi carácter conforme al tuyo. Y hay un cántico que habla de eso. Dice, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Entonces, los pobres en espíritu son esas personas que reconocen su necesidad de Dios. Y nosotros tenemos que ser pobres en espíritu. Que todos los días que tú pisas este lugar, llegues a este lugar reconociendo que tú necesitas a Dios, su guianza, su sabiduría, su dirección, que lo necesitamos a Él por sobre todas las cosas. Amén. Vamos a ir a la escritura de Mateo 11:29. Mateo 11:29 nos dice de la siguiente manera. Dice, esto es Jesús, mis hermanos. Y Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué dice después? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos necesitan descanso para su alma? Pero dice el Señor Jesús, aprendan de mí. ¿De quién nosotros vamos a aprender? De nadie más que de nuestro Salvador. Mis hermanos, Él es nuestro modelo a seguir. Él es nuestro modelo a seguir. Todas las bienaventuranzas que nosotros leemos y que en estas semanas vamos a estar aprendiendo, te darás cuenta que tú vas a ver ahí el carácter de Dios. Eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Y qué es lo que nosotros nos resta hacer? Cada vez que nosotros estamos aprendiendo de las bienaventuranzas, vamos a evaluarnos.
Vamos a mirar hacia adentro. Estoy caminando como lo dice su palabra. Yo quiero recibir la tierra por heredad. Pero Norma, ¿estás caminando con mansedumbre o estás caminando con arrogancia? Y la palabra de Dios me encanta porque Jesús no nos va a enseñar algo que Él mismo nos modeló con ejemplo. Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros seamos mansos y humildes de corazón, que estas palabras van, pero de la mano, mis hermanos. Nosotros no podemos separar esas dos palabras. Dice, cuando tú hagas eso, entonces hallarás descanso para tu alma. Ahí hay una clave. Ahí hay una clave para nuestras vidas. ¿Cómo están nuestras almas? Si tú necesitas descanso, la clave está ahí. Mantente con un corazón mansedumbre y con un corazón humilde. Y es fácil decirlo, mis hermanos. Es fácil decirlo. Pero hacerlo te va a conllevar un esfuerzo bien grande. Es fácil decirlo, pero hacerlo tal vez te pueda sacar lágrimas. Es fácil decirlo, pero no solo es decirlo, sino es vivirlo. No solo es decirlo, sino es vivirlo. Recuerdo en una ocasión que mi padre sufrió una agresión por parte de su propia familia. La familia no es cristiana. Los que lo agredieron no es cristiana. Y mi papá no hizo nada. Pudo haberse defendido, sí. Mi papá, ustedes lo conocen, es un hombre gordito, ¿verdad? Bien guapo. Morenito como mi amado. Qué guapo te ves con lentes. Y mi papá es llenito. Y mi papá sufrió agresión por parte de sus hermanos. Y llegaron personas y le dijeron, ¿por qué no te defendiste? Si tú eres fuerte. Y mi papá se acordó de la palabra del Señor. Y dijo, se lo dejo a Dios. Mis hermanos, mi papá tenía marcas en su cuerpo. Lo cual, si él hubiese ido y hacer una demanda, la evidencia estaba. Pero él dijo, no, yo no voy a hacer nada. Se quedó de brazos cruzados y él se acordaba de esta palabra, mansedumbre. ¿Y sabes qué? Que Jesús nos modeló eso. Esta semana que acabamos de pasar en la semana de resurrección, yo creo que es bien importante ver realmente lo que Jesús vivió, lo que Jesús padeció, mis hermanos. ¿Cuántos azotes no le dieron? ¿Cuántos latigazos no le dieron? Le dieron vinagre cuando él pedía agua porque él tenía sed. Le metieron la lanza en su costado. Y aún él decía, Padre, perdónalos. Él estaba implorando perdón por los agresores. ¡Qué tremendo es eso! Le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vamos a ir a esta escritura de Isaías 53. Ya casi estoy terminando, mis hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios en Isaías 53, 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ahí está lo que Jesús nos dice. Aprendan de mí. No aprendan de otra gente. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él lo dijo, pero nos los mostró en ese momento. Angustiado él. Estaba siendo angustiado, dice afligido, pero él no abrió su boca. ¿Y cuántos de nosotros nos cuesta cerrar muchas veces nuestra boca? Mis hermanos, nuestra boca nos mete en muchos problemas. Y dice afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí Jesús nos está hablando y nos está poniendo el ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir en mansedumbre. Esta enseñanza es para reflexionar. Y mis hermanos, necesitamos dejar que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu. Necesitamos. Porque la palabra de Dios dice que no solamente seamos oidores de su palabra, nos dice que seamos hacedores de ella. Y sabes que todo lo que nosotros aprendemos en este lugar se va a poner a prueba. Todo. En algún determinado momento te vas a encontrar en una situación donde vas a tener que poner en prueba la mansedumbre. ¿Qué vamos a hacer si alguien viene y le da una cachetada a uno de ustedes? Mis hermanos, yo me acabo de enterar dentro de una iglesia, a un hombre se le presentó el agresor y le dio con todo. ¡Wow! ¿Qué hizo esa persona? Nada. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Yo sí me pregunté, ¿cómo hubiera yo reaccionado yo? Ahí me enseñó que esa persona se mantuvo en mansedumbre. Entonces, las bienaventuranzas, cada bienaventuranza, nosotros vemos el carácter de Cristo. Jesús nos modela ser mansos y humildes de corazón. Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie en esta noche. Y mientras el equipo de la alabanza nos entona con un cántico, yo te voy a pedir, mi hermano, que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y voy a recordar el título y subtítulo que yo le puse a esta enseñanza. Las bienaventuranzas nos dan esperanza. Las bienaventuranzas nos dan esperanza. Y te voy a pedir que no te desenfoques, que no te distraigas. Sé que el Espíritu Santo ha hablado a nuestro espíritu. Y este es el momento de nosotros evaluarnos. ¿Cómo estoy delante del Señor? Mis hermanos, el Señor viene por una iglesia pura. ¿Y quién es esa iglesia? Somos nosotros. El Señor viene por una iglesia sin mancha. ¿Y quién es esa iglesia? Somos nosotros. Comienza a adorar al Señor. Preséntate delante del Señor. Y si hay áreas que tú en este momento tienes que rendir delante de su presencia, comienza a confesarlo. Sabes que el Señor conoce todo de nosotros, mis hermanos. A Él nosotros no le podemos ocultar nada, nada. Porque dice su palabra que ante sus ojos todo está al descubierto. Todo está al descubierto. Si aún tienes que pedirle perdón al Señor, comienza a decirle: Señor, perdóname. Porque he leído una y mil veces esta escritura. Y tal vez no he vivido conforme a tu palabra. Pero te pido, Señor, que en este momento, Señor, seas tú, Señor, hablando a mi espíritu. Mis hermanos, es momento de ponernos a cuentas delante del Señor. Este es un tiempo de rendirnos por completo a Él. Y no sé si quieran entonar este canto de Renuévame o tengan un canto, los de la alabanza. Pero el canto de Renuévame me encanta porque está hablando de que tú necesitas que el Señor siga trabajando en tu vida. Es reconocer que aún nosotros en nuestra humanidad le seguimos fallando. Jesús nos modeló con su ejemplo. Señor, hemos recibido tu palabra. Señor, hemos recibido tu palabra, Señor. Y en esta noche, Señor, delante de tu presencia estamos, Señor,
Padre, pidiéndote, Señor, que nos perdones, Señor, si no hemos vivido, Señor, conforme a tu palabra. Venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que nos perdones, Señor. Padre, hay una esperanza para nosotros. Hay una palabra, Padre, que tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Y hoy oramos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestro espíritu. Señor, no queremos endurecer más nuestros corazones, Señor. Estamos vulnerables delante de tu presencia, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que tenemos una necesidad, Señor, que te necesitamos a ti, Espíritu Santo de Dios, que sigas trabajando, Señor, en nuestras vidas, que sigas moldeando, Señor, nuestras vidas conforme a tu voluntad, Señor. Padre, queremos vivir nuestras vidas, Padre, unas vidas íntegras delante de tu presencia, Señor. Queremos, Padre, que se marque en nuestras vidas, Señor, un antes y un después, Señor. Y que cuando ese viejo hombre, Señor, quiera impregnarse en nosotros, Señor, no haya cabida, Señor, porque tú todo lo haces nuevo, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, en esta hora, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, cada día, Señor. Adoramos tu presencia, Señor.